ajustando algunos preliminares. Bueno, esta es la clase que corresponde al jueves pasado, clase que no pude dar porque estaba con un poco de fiebre y demás. Así que ahora va a ir grabada. Vamos a tratar de darle una finalización a esto que sería lo que veníamos hablando con respecto al concepto de enfermedad. Y bueno, vamos a hacer lo posible por poder posicionarnos dentro de lo que sería una afectación directa que viene para con el AT, que dentro de lo que sería el cuadro de las enfermedades, dividido según los organismos, los órganos que puede llegar a afectar, en este caso sería puntualmente la salud mental. Así que bueno, sin más dilaciones, vamos a comenzar. Medio raro estar dando una clase solo. Vamos a arrancar por el módulo 3, que era el más extenso. Vamos a retomar por la página número 4 más o menos, finales del 4, finales de la página 3 e inicio de la 4 hasta más o menos la página 8, como para que puedan tener una noción de lo que voy leyendo. Bueno, iniciamos. Desde la página 3 entonces, casi al final, vamos a retomar donde dice lucha contra las enfermedades. Veamos de forma muy breve en qué consisten los mecanismos de defensa propios del cuerpo y algunas alternativas médicas. El sistema inmunitario es el conjunto de órganos, tejidos, células, glóbulos blancos y leucocitos y moléculas encargadas de nuestra defensa, de la lucha contra las enfermedades. Esta enfermedad se lleva a cabo en distintos lugares y etapas que podemos agrupar en 3: barreras primarias, inmunidad inespecífica e inmunidad específica. Barrera primaria. Es la primera barrera física, química y biológica que se encuentran los patógenos antes de invadir el cuerpo. Física porque la piel y los epitelios suponen una barrera física de entrada. Química porque estos epitelios existen componentes, mucosidad, enzimas, que atacan a estos patógenos. Biológica porque contamos con bacterias simbióticas que nos protegen de otros patógenos. Inmunidad inespecífica innata. Si los patógenos superan las barreras primarias y pasan los tejidos de la sangre, contamos con una segunda serie de mecanismos de defensa que son inespecíficos, es decir, se da la misma respuesta independiente del tipo de patógeno que haya entrado. También se llama inmunidad innata porque está preparada para actuar desde el momento del nacimiento. Entre otros mecanismos citamos estos. Para el caso de la fiebre, algunos glóbulos blancos que detectan la infección liberan sustancias que provocan un aumento de temperatura del cuerpo. Esto beneficia la movilidad y la acción de otros glóbulos blancos que actúan en la defensa. En la inflamación, la zona donde se produce la infección se llama inflama debido a que se desencadena un aumento del flujo sanguíneo que permite la llegada de un mayor número de glóbulos blancos y moléculas de defensa en la zona infectada. Sistema del complemento. Se trata de un conjunto de proteínas de la sangre que reaccionan en cadena, uniéndose a los patógenos y provocando su destrucción. Glóbulos blancos inespecíficos. Hay varios tipos de glóbulos blancos de acción inespecífica que están continuamente circulando por todo el cuerpo, sobre todo por zonas más vulnerables. Algunos actúan reconociendo y fagocitando a las células extrañas, patógenas o células cancerosas, como los macrófagos. Otras de las células asesinas, natural killer, están especializadas en detectar y destruir células cancerosas
o bien células que ya han sido infectadas por algún tipo de virus. Inmunidad, quiero hacer un paréntesis respecto a esto que hemos leído. Yo no me voy a adentrar demasiado en esto que hemos explicado, porque bueno, es una lectura de reconocimiento, además de que ciertamente no tengo formación en lo que sería biología como para poder hacer un mayor desglose de lo que ya se puede haber ilustrado de manera informativa, entendiendo de que nosotros, si bien está bien que tengamos un conocimiento de la diversidad, ¿cómo podríamos decirlo?, que se divide la enfermedad, lo cierto es que nosotros no vamos a ahondar desde un área clínica, bacteriológica, microscópica, biológica, sino más bien desde el área de la salud mental y de allí en adelante. Inmunidad específica adaptativa. Si la inmunidad específica no es suficiente, entra en juego la específica, que se basa en la acción de otro grupo de glóbulos blancos, los linfocitos. Perdón, estoy desastroso hoy. Nuestro cuerpo cuenta desde el nacimiento con millones de tipos de linfocitos diferentes, de forma de que cada uno de este tipo va a ser capaz de reconocer algún patógeno concreto. Cuando esto ocurre, desencadena la respuesta específica, que consiste en que ese grupo de linfocitos concretos se multiplica velozmente y desarrolla dos líneas de linfocitos específicos contra ese patógeno. Una línea de linfocitos T específicos que reconocen y eliminan directamente al patógeno en cuestión. La otra línea es la de linfocitos B específicos que producen y liberan una gran cantidad de anticuerpos que se esparcirán por todo el cuerpo a través de la sangre. Los anticuerpos son proteínas muy específicas que unen al patógeno concreto para el que fueron producidas y bien lo destruyen directamente o bien sirven de señal para que vengan otros glóbulos blancos, en este caso los linfocitos T y los macrófagos, para eliminarlos. Además del cuerpo mantendrá una serie de estados de linfocitos específicos como linfocitos T y B de memoria, que serán capaces de actuar de forma mucho más rápida y efectiva ante futuros ataques de este mismo patógeno. Eso se llama memoria inmunológica. Intervención sanitaria. El sistema de salud nos proporciona una serie de acciones contra las enfermedades que podemos destacar. Por ejemplo, está la prevención. Nos dice el material, es el conjunto de acciones de información y educación que tratan de crear hábitos que eviten la contracción de enfermedades. Está el diagnóstico, ese conjunto de técnicas destinadas a reconocer el tipo de origen de alguna enfermedad, análisis, radiografías, resonancias, exploraciones. Están los fármacos, conjunto de medicamentos más o menos específicos diseñados para tratar las enfermedades o dolencias. Según su acción, se clasifican en antiinflamatorios, contra la inflamación, analgésicos contra el dolor, antihistamínicos contra alergias, antipiréticos contra la fiebre, antiviral contra la infección víricas, antibióticos contra la infección principalmente bacteriana. Cabe destacar que cuando hablamos de fármacos no estamos hablando puntualmente de medicina farmacológica, ¿sí? Acá, si bien la descripción del material, del módulo, lo puede llegar a expresar de tal modo, fármaco es todo aquello que tiene la capacidad de modificarte, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Podría llegar a ser, no sé, medicamento industrializado, o podría ser un medicamento del área natural, o podría ser cocaína, o podría ser marihuana, o podría ser café. Estos son fármacos. Una vez que ingresan al cuerpo,
modifican el sistema nervioso central y ahí toman la denominación de psicofármacos. Bueno, luego tenemos las terapias físicas, tratamientos alternativos o complementarios a los fármacos para sobreponerse a una enfermedad o dolencia, como la fisioterapia, la hidroterapia, la radioterapia. Luego tenemos las vacunas y las sueroterapias. Según el material, las vacunas son tratamientos preventivos que consisten en introducir en el paciente algún patógeno muerto o atenuado, de forma que el propio sistema inmunitario desarrolle las defensas específicas que se de forma que se crearán linfocitos de memoria contra este patógeno que permitirán una respuesta eficaz frente a posibles infecciones futuras. Principalmente se usan en prevención de enfermedades causadas por virus, ya que estas tienen más difícil curación con fármacos. En caso de una infección, ya que esté presente la vacuna, no resultan eficaces. Lo que necesita el paciente es una respuesta más rápida, por lo que directamente se le inyectan anticuerpos específicos contra aquella infección, ¿no?, que haya adquirido. Este tratamiento se llama sueroterapia y no genera memoria inmunológica en el paciente como si ocurría con las vacunas. Bueno, luego nos habla de los trasplantes, es la sustitución de un tejido u órgano dañado por otro. Pueden ser de la propia persona, por ejemplo, un trasplante de piel de una zona a otra, como puede ser, cuando nos quemamos, por ejemplo, y pueden llegar a sacar piel de esta parte, lo que serían los glúteos, nalga, más precisamente, ¿no? Es una zona que es bastante adaptable a otras zonas del cuerpo. Después, bueno, nos habla a propósito de esto de los trasplantes. Nos dice que lo más normal es que sea entre distintas personas. Acá estamos hablando precisamente de ablación, de lo que sería donación de órganos. Un problema que surge al ser entre personas distintas es que el sistema inmunitario del receptor puede luchar contra el implante del donante, creando un rechazo. Esto es habitual. Esto se debe a que la genética de cada persona es diferente y en las células aparecen ciertas moléculas que el sistema inmunitario del receptor las considera como extrañas. De ahí que el donante y el receptor deban ser compatibles. Para ayudar a evitar el rechazo, el receptor es normalmente sometido a un tratamiento de inmunodepresión para que su sistema inmunitario no luche contra el implante. Estos, entre los órganos y tejidos más comúnmente trasplantados, están los riñones, el hígado, el corazón, pulmones, páncreas, intestino, piel, córnea del ojo, médula ósea, etc. Sin salud mental no hay salud. En un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es la base del bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y, bueno, asimismo de una comunidad. Este concepto medular de salud mental es consistente con su interpretación amplia y variada en las diferentes culturas. El concepto de salud mental es más amplio que la ausencia de la enfermedad psíquica y hace referencia a un estado de bienestar subjetivo en el que se reconoce la propia autonomía, competencia y habilidades para el desempeño de las funciones propias del lugar que se ocupa en la sociedad. Por ello, la promoción y la prevención en la salud mental es más que la detención de enfermedades y concierne directamente al profesional de atención primaria
quien en su quehacer diario debe dar respuesta a las dificultades del tipo emocional y a los obstáculos para el desarrollo biopsicosocial de los niños, niñas, adolescentes y reconocer los factores de riesgo y los protectores que pueden estar implicados en dicho desarrollo, reconocer los signos y síntomas de alarma que los trastornos psíquicos prevalentes en cada edad, y debe contribuir asimismo de forma activa a eliminar el estigma y discriminación que sigue lastrando la enfermedad mental, especialmente en la infancia. Bueno, eso sería más o menos a grandes rasgos lo que, digamos, estaría en el módulo, ¿sí? Hasta la página 8 aproximadamente. Ahora vamos a leer algo, es decir, voy a leer algo. Tengo ahí una ayuda de memoria, como bien decía, para ir terminando ya con esto de lo que sería enfermedad. Y nos vamos a introducir dentro de lo que sería la enfermedad, haciendo un breve resumen de lo que ya leímos como una especie de explicación, y desde allí vamos a enganchar como para poder explicar, volver a hacer lo mismo dentro de la enfermedad, lo que sería un padecimiento desde el lado de la salud mental, no un padecimiento mental directamente, sino un padecimiento desde el lado de la salud mental. Ahí voy. Por lo que leímos recién, sabemos que lo patógeno es algo que causa o produce una enfermedad, por ejemplo, un virus, hablando de una inmunidad específica adaptativa, ¿no? En esto que estábamos leyendo recién, que es la memoria inmunológica. Digamos, a mí se me vendría como ejemplo la varicela o el sarampión. Cuando algunos de nosotros éramos chicos, digo algunos por ahí quizá que tengan 40, por ahí más o menos, cabe el comentario, se buscaba, incluso era hasta recomendado, me atrevo a decir, pues yo tengo memoria de esto, tengo registro, recomendado por los médicos que nos contagiáramos. Si había un pibe, no sé, con varicela o sarampión en el jardín, era lo mejor. Por si alguien no se recuerda, la varicela te aparecían muchas ronchitas, después eso se reventaba, te daba picazón, se generaba una costra, y cuando más o menos estaba cayendo la costra es cuando ya sabíamos que estaba perdiendo defensa del virus. En el caso del sarampión habían manchitas, y cuando se iban desapareciendo también es como que estaba llegando al final ese proceso de infección, ¿no? Porque estamos invadidos por un agente externo. Había una definición de vacunas hace un rato, lo que compartí el material. Esto es una apreciación subjetiva, esto es algo mío, porque también tengo mi punto de vista, aunque no sea biólogo, clínico o me dediqué a lo que es la bacteriología. Sí entiendo de que ramas de medicina hay varias, y hay algunas que uno puede llegar a tener más adherencia y otros con las que puede tener un poco más de lejanía o no compartir ciertas y determinadas cosas, ¿no? Voy a esto entonces. Yo quisiera consultarle a los que tengan más o menos 40 por ahí. Sí, ahora que hay tanta masividad de información y forma de repartir una información por redes, o sea, hay muchos medios, ¿no? Si ustedes han podido ver y demás, escuchar alguna campaña contra la varicela o el sarampión.
Digo esto porque parece que los pibes de ahora vinieron con los genes modificados, ¿no? Digo, no sé si será por la tecnología o porque tal vez nuestro organismo, el de nuestra época, se hizo inmune, ¿no? Al punto de que el virus, ya sea el sarampión o la varicela, ya prácticamente no se escucha. Esto, cuando el anticuerpo recibe un agente externo y lo inmuniza a partir de estos linfocitos, leucocitos, glóbulos blancos, rojos que estábamos haciendo lectura hace un rato, ese mecanismo de defensa que ya está presto en el organismo, combate ese agente y queda con una memoria. Entonces, cuando ingresa un agente externo, esa memoria que ya está generada ya sabe cómo atacar. Es nuestro antivirus, básicamente, ¿no? Como el que tiene ahora cualquiera de los medios electrónicos que estamos empleando. Ahora, yo, con respecto a esto y de las vacunas, consulto lo siguiente. Para los de mi edad, los más chicos, más grandes, ¿cuántas campañas de vacunación han visto? Y a partir de hace cuántos años que están estas campañas de vacunación. Incluso cuántas personas conocen que se hayan vacunado y que incluso habiéndose o hubiéndose vacunado no dejan de estar resfriadas. Entonces creo que esto sí podemos evidenciarlo, que a pesar de que hay campañas de vacunación, yo no estaría diciendo que la gente no se vacune, si lo que estoy diciendo es que yo tengo una percepción, un punto de vista, en el cual digo, hay campañas de vacunación, hay vacunas, pero el número cada vez es más incipiente. Es decir, yo voy a la escuela, en el colectivo, camino, en el trabajo, donde sea, y veo personas cada vez más resfriadas. Y voy a volver otra vez al ejemplo. En cambio no veo tantas personas con varicela o sarampión. Dígase, niños, grandes, viejos, lo que sea. Entonces creo de que nuestro sistema inmunológico por ahí está haciendo algunas cosas que tal vez no están logrando por parte de la medicina, ¿no? Con esto que se llama soloterapia. Para pensarlo. Bueno, luego estábamos hablando de la intervención sanitaria, esto que nos decía que nos propone, déjenme ver acá, tengo una ayuda de memoria, el sistema de salud nos proporciona una serie de enfermedades, una serie de acciones contra enfermedades que podemos destacar respecto a la prevención. Podríamos hablar de anticipación, por identificación, respecto al diagnóstico, decir que es un parámetro referencial para hacer frente a una infección. En el caso de la medicina industrializada farmacológica, podríamos decir que son paliativos de diversos estados modificados de la salud, ¿no? Del ser humano. Bueno, después tenemos las terapias físicas y vacunas y pseudoterapias, una forma de extremar al sistema inmunológico a partir de la activación controlada de un virus similar, el que se combate con la diferencia de que, bueno, este virus, por ejemplo, que yo contraigo en el aire, es un virus que está vivo, está pululando, está... En cambio, el virus que se me inyecta a partir de la vacuna, porque así es como funciona, es un virus que está testeado, viene del laboratorio, bueno, se supone que tiene un origen y una decantación ya estudiada, ¿no? Bueno, y finalmente, como para ir redondeando esto, hablaba también del trasplante de órganos, esto de lo que es la ablación, ¿no? Que sería
el consentimiento que da uno para convertirse en donante de órganos. Esto más o menos como para ir dando una explicación a modo de cierre con este tema, pero a la vez dando apertura a un tema del que debemos estar en conocimiento a propósito de esto de las enfermedades, ¿no? Vamos a hablar en este momento de los estrés, ya que no es uno, o sí, pero que en realidad tiene algunas formas de diferenciarlo o categorizarlo. Ahora, pero ¿por qué vamos a hablar de estrés, profesor? Bueno, esto es un concepto, una afección, una enfermedad contraída que se ha denominado síndrome de burnout, síndrome metabólico, o más conocido como síndrome del trabajador quemado. A modo de introducción, podríamos hablar de un estrés agudo, a su pasaje de estrés crónico. Esto, después podríamos hablar de un distrés, que es el estrés malo, ¿no? El que se produce por lo cotidiano, la vorágine, de arriba para abajo, los chicos, la escuela, bueno, estrés químico, como el de las drogas, ¿no? El estrés de huida y lucha, cuando estamos en una situación de riesgo, sabemos que hay una subida de adrenalina que activa ciertas cuestiones, donde esas adrenalinas se centran en ciertas y determinadas regiones, como que son las articulaciones, en los pies, en el caso del hombre, que hay más testosterona que en el caso de la mujer, aunque la mujer no deja de tenerlo, más allá de que tenga progesterona. En el caso de los varones se centra mucho en la entrepierna, precisamente en los testículos y demás, ¿no? Cuando estamos en una situación de riesgo, nos va a comer un león, nos están por robar, algo por el estilo. Eso sería el estrés de huida y lucha. Después podemos hablar del euestrés, que vendría a ser el estrés bueno. Esto sería la parte placentera del estrés, porque sí, precisamente, el estrés tiene la capacidad de ser bueno o malo dependiendo de las cantidades y el uso o empleo que se le dé a este estrés. Por ejemplo, en la mañana, cuando necesitamos estar más activos, es cuando tenemos más cantidad de estrés, pero no todo acumulado, sino como fragmentado, ¿no? como pequeñas cantidades de estrés. Así que bueno, como para ir iniciando de atrás para adelante, voy a hacer mención del euestrés o estrés bueno. Por ejemplo, esto estaría presente cuando uno sale a correr. Ahí está generando un estrés de los músculos, y todo un movimiento orgánico, metabólico en sí mismo, que en realidad nos está generando un beneficio. Ahí es donde está la ambigüedad del estrés bueno o el malo, ¿no? Esa capacidad que tiene de ayudarte o destruirte, básicamente. Bueno, como decíamos, esto de que salir a correr no solamente nos genera un beneficio, no solamente por el movimiento de los músculos, que es una cuestión obvia, sino también por un bombeo de sangre, la oxigenación, la recreación del cerebro, el esparcimiento al introducir oxígeno en nuestros pulmones de manera distinta a partir de una aceleración de nuestro ritmo cardíaco. Estamos estimulando cortezas cerebrales y una expansión de campos neuronales, ¿no? Que luego se articulan para la incorporación de nuevos y complejos saberes. Dígase, desde aprender un ejercicio de coordinación, como lo que sería, no sé, resistencia, en la hipertrofia, en el caso de aquella persona que hace musculación, ¿no? Sabemos que se rompen ligamentos para después hacerse más fuertes, ¿no? Hay toda
se genera la hipertrofia. Como así también al momento, o sea, los músculos todos, ¿no? Van creciendo por eso. Como también así al momento de estudiar, por y a través, aunque no lo parezca, del ejercicio, esta nueva área del cerebro que se ve beneficiada por la oxigenación de nuevas redes neuronales y la estimulación de neuroreceptores para emplear, estamos dándole más potenciación a toda nuestra parte cognitiva. Esto porque estamos trabajando con nuestra resistencia física, también con la renovación del aire, hay una mayor capacidad de incorporación, entonces eso sí generan nuevas partes del hemisferio que tal vez antes no se activaban porque faltaba esa oxigenación, esa excitación, esa corriente no llegaba con el estímulo suficiente para despejar esas nuevas redes neuronales. Entonces, en sí mismo el ejercicio favorece al momento de incorporar saberes teóricos, por ejemplo leer, ayuda a tener una atención más sostenida, sin dormirnos, aburrirnos. Si por ejemplo el video que estemos viendo dura más de 15 minutos. Además estamos poniendo en movimiento los huesos para que no se generen sedimentos, que es lo que estos sedimentos es lo que provoca cuando uno se agacha, esos ruiditos tipo como cuando se raja una tela, ¿viste? Un pantalón, algo así. Estos sedimentos son como una especie de corrosión que existen entre medio de los meniscos. Los meniscos son partes blandas que sirven como separadores de los huesos. ¿Vieron las patitas de pollo? El hueso que queda una parte blanca, tipo un cartílago. Bueno, eso sería el menisco. Se trabaja de esta forma. Esta sería la rodilla con sus dos caras. Acá vendría lo que sería la rótula, ¿no? Esta parte, básicamente. Entonces, cuando la rodilla genera un movimiento para que no friccionen los huesos uno con otro, usted señor que sabe algo de mecánica, vendría así como el cojinete ahí en medio, ¿no? Ahí habría una separación. Esto naranja sería el menisco, y entonces esto está trabajando así y no produce un desgaste óseo por una fricción. Bueno, estos sedimentos que se generan en los meniscos son provocados por el sedentarismo, por estar quieto sin hacer nada. Este ejemplo es ¿vieron cuando una cerradura no se ocupa por mucho tiempo? ¿Qué sucede? Se oxida y empieza a echar ruido. Bueno, es lo mismo que esto. Lo que no se ocupa, ¿viste? Empieza a tener deterioro. Y ese ruido, ese dolor, es porque el cuerpo se está manifestando. El cuerpo habla. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esto, porque el estrés es una enfermedad que puntualmente ataca la salud del acompañante terapéutico, por una cuestión muy sencilla. Nosotros trabajamos solucionando problemas. Esa es nuestra verdadera función. Entonces, el estrés es algo que está pululando en el ambiente, y teniendo en consideración o noción de cómo funciona este estrés y cómo impacta, es como nosotros vamos a poder adquirir herramientas para poder hacerlo menos nocivo en el cotidiano, en nuestra vida. Identificarlo y a partir de allí poder entender por qué estamos siendo, actuando o sintiéndonos de tal o cual manera. En principio podríamos hablar de un estrés, de lo que sería la parte del estrés malo. Hablaríamos de un estrés agudo que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del flujo hacia los grupos musculares, una secreción de adrenalina, de noradrenalina, un aumento
de la hormona del cortisol, que es el principal propulsor de un estrés agudo, que sería el que, bueno, en la línea del tiempo se va a empezar a intensificar y a cronificar, ¿no? Este estrés agudo es el que tengo todos los días por la preocupación de que no cargué el teléfono, no puse la alarma, no revisé un mail en el caso de que se maneje por esa vía, no llegar tarde al trabajo, que no se me pase el bondi, hacer la comida, las responsabilidades que tengo para con los infantes, la escuela, que no le falte la tarea, ir a comprarle papel glacé, bueno, ¿no? Todas estas contingencias que tenemos en lo cotidiano son las que producen el estrés agudo, que cuando nosotros vamos a sentir el impacto de este estrés agudo en distintos momentos del día, pero muchas veces, va generando que se modifiquen ciertos sustratos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Estos sustratos que vienen del orden biológico y psicológico. Es decir, hay una inherencia en ello, hay una retroalimentación, y cuando hay una modificación, una alteración de estos sustratos, es cuando empezamos a percibir una fatiga física con un impacto psicológico que afecta a nuestra relación exterior, es decir, en la parte social. Y es por eso que cuando hay una alteración de sustrato y una alteración biológica y psicológica, entonces estamos dándole pasaje a lo que podría ser un estrés crónico. El estrés crónico es un estrés a largo plazo, lo que termina produciendo un estadio de ansiedad o de depresión. Bueno, esperen un cachito que busco acá. Este estrés crónico o distrés, como se evidencia, tiene impacto en nosotros, va a provocar una alta presión arterial, va a coexistir una insuficiencia cardíaca, diabetes, insulina resistencia, una obesidad por no poder anabolizar, bueno, como ya dijimos, una depresión, estadios de ansiedad o trastornos de ansiedad generalizados. Problemas con el acné en la piel, eczema, problemas de sueño, intestinales. Todo el día estoy cansado, me duele la nuca, los brazos, siento que me han cagado a bollo, cansancio crónico, ¿dónde está la viroma? No sé dónde la dejé, me tengo que ir, que esto, que el otro, falta de concentración, hay deficiencia en la memoria a corto y largo plazo, hay una baja en la libido, que es lo necesario no solamente para tener deseo sexual, sino también que es el combustible para activar unos neuroreceptores que están relacionados con la motivación, como lo que serían el sistema de recompensa y su activación a partir de la dopamina y demás. Generan desestabilización emocional y por ello una predisposición al consumo de drogas, es decir, la comida, el internet, la ludopatía, marihuana, antidepresivos, cocaína, alcohol, promiscuidad, todo esto que son psicofármacos o fármacos, como ya hemos dicho, que una vez ingresando al cuerpo como fármacos modifican el sistema nervioso central y se transforman en psicofármacos, ¿no? Que en sí el psicofármaco no busca otra cosa que no sea la modificación de esta baja de neuroreceptores, ¿no?, que se ven alterados, ya les digo, porque estos sustratos biológicos y psicológicos, cabe hacer un breve comentario, el término de sustratos biológicos y psicológicos es un término genérico, indica un conjunto de actividades mentales
tales como el razonamiento, la abstracción y la generalización. También están provocando una modificación en la persona, y por estas razones que estamos proclives al consumo de drogas y a este número de ítems que, bueno, anteriormente hemos descrito, ¿no? de todos estos padecimientos que vienen a propósito de lo que sería un estrés crónico o un distrés. A nivel emocional, ¿cómo impacta este distrés? Bueno, este estrés nos va a provocar irritabilidad, ansiedad, incapacidad de poder relajarnos, depresión, sentimientos de soledad, incomprensión, fatiga. A nivel físico, lo que decíamos recién, dolores musculares de cabeza, de nuca, de trapecio, diarrea, vómitos, náuseas, taquicardias, resfríos, porque al modificarte estos sustratos biológicos y psicológicos, el sistema inmunitario, el sistema de defensa decae, y cuando decae, como para no tener una caída tan abrupta y demás, puede el sistema inmunológico biológico, de la parte los sustratos de la parte biológica, sistema inmunológico, ahí está, pueden dar, ¿cómo podríamos decirle?, más participación, más relevancia a que nosotros podamos estar en un estado resfriado, a quedar en la cama tirado y totalmente inutilizados. Es decir, estamos operativos, pero no totalmente funcionales. Bueno, nada, además de esto, hay afectaciones también cardiovasculares, dolor de nuca, cuello, trapecio, temblores de las manos, estereotipias, como empezarte a comer las uñas, estás todo el tiempo tronándote los dedos, caídas del cabello, tic, cuando se te mueve el párpado, esto, que son, digamos, movimientos involuntarios, bruxismo, eso de crujir los dientes, que al otro día te levantes y te duele la mandíbula, y incluso hasta constipación también te puede llegar a generar. O sea que esto por nombrar algunas de las tantas cuestiones o grados de afectación que tiene el estrés, ¿verdad? Así que bueno, eso como para comentar más o menos lo que sería el impacto con respecto a lo físico. Déjenme ver un poquito por acá. En cuanto a lo conductual, bueno, puede producirse un consumo excesivo de droga, vamos a poner en este caso el alcohol, ¿no? Como para que se tenga una idea. El hecho de que no consumamos de lunes a viernes, pero sí el sábado después de que terminó mi jornada laboral, no quiere decir de que no haya una tendencia un tanto adictiva. Lo adictivo está íntimamente relacionado con el escapismo. Un consumo excesivo de alcohol sería, como para que te des una idea, una persona como yo que pesa 90 kilos, tiene más o menos 4 litros de sangre en todo el cuerpo, algunos más, otros un poquito menos. Y por tanto, y en cuanto si vos te tomaras 2 litros de alcohol, y eso también varía mucho en la graduación alcohólica, no son lo mismo 2 litros de cerveza que 2 litros de ginebra o 2 litros de vino. La ginebra tiene algo así como de 35 grados, el vino tiene algo así como de 11 y una cerveza está como muy alta en 7,8. Digamos, ya con 2 litros, así fuese de cerveza, estaríamos hablando de una intoxicación total. De hecho, 1 litro lo sería, tomando en consideración los porcentajes de que tenés 4 litros de sangre por uno, ya estamos hablando de un promedio bastante grande. De 2 litros estamos hablando de 50%, es un montón. Así que bueno, nada, ahí ya estamos teniendo una idea de que hay
consumo excesivo, indistintamente de que para nosotros pudiera ser significante o no esa cantidad de alcohol, esta droga, o como también el tabaco o algún tipo de sustancia relajante, pueden ser pastillas o bien puede ser otro tipo de origen vegetal como la marihuana, bueno, que actúan como medio relajantes, pueden generar conductas impulsivas también, comer en exceso, es decir, más de lo necesario. Eso ya es comer en exceso, no es comerse 2 docenas de factura. Si lo necesario serían 2, que te comas 3, ya es un montón. Esto recuerdo hablando de cómo impacta en lo conductual este estrés. En la procrastinación, ¿no? Que es el estar postergando algo continuamente. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Es algo inconsciente. Vamos pateando un examen para adelante, vamos pateando ir a limpiar el patio, ponernos a planchar. Esto es porque estamos queriendo evadirnos de la frustración. Esta frustración está asociada con el consumo, volvemos otra vez a esto mismo, el consumo de sustratos y con el consumo de dopamina. Entonces hay que entender que estos comportamientos evidenciables no son azarosos. Cuando hay una depresión, cuando hay un problema de estrés, cuando hay un problema de síndrome de burnout, síndrome metabólico o de trabajador quemado, van a estar sucediendo estas cosas. No precisamente tiene que ser alguien que trabaje para un empleador, es decir, alguien que también esté sufriendo un estrés constante, digamos, por lo conyugal, por ejemplo. Si se quiere, esto puede llegar a generar una implicancia muy negativa, no sé, por diversas razones, factores económicos, sentimentales, infraestructura, qué sé yo, por la gente que pudiese llegar afectando esa relación sin necesariamente, cuando hablamos del síndrome de trabajador quemado, que bien puede denominarse, volvemos a lo mismo, síndrome de burnout o síndrome metabólico. Bueno, podemos estar experimentando estos síntomas también, en este caso no conyugal. De más está decir que cuando uno dice de más, no siempre es lo obvio, tiene que ser obvio para todo el mundo. Si estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de maneras de poder llegar a apelar a todas estas circunstancias que atañan, en este caso puntualmente hablando a la T. Pero si lo extendemos un poco más, podríamos llegar a decir que al ser humano en sí mismo es necesario entender que hace falta un espacio terapéutico, ¿no? Ahora sí, si en lo terapéutico hace falta para cualquier tipo de persona, quiera o no esta persona adoptar ese hábito, para el caso del AT es muy necesario entender que hace falta un espacio terapéutico grupal o individual, en principio en lo laboral proporcionado precisamente por la institución donde estemos trabajando o para la dependencia donde nosotros estemos correspondiendo nuestro servicio, ¿no? También así es necesario poder valerse de un espacio terapéutico individual, es decir, lo personal, ¿no? Hacer terapia, psicoanálisis conductual, terapia de diván, lo que prefieran. Porque, digamos, es ahí donde la mente va a hacer lo que debe hacer, que es el despojarse de aquellas situaciones que por trabajo quedan alojadas dentro de la mente. Eso se llama exogenación. Eso lo voy a expresar de una manera un poco grosera. La exogenación es el paco de nuestro trabajo, es el residuo, es la resaca, es lo malo, es la frustración, es la impotencia, es la insolvencia, es la rabia, son esas ganas de poder gritar que siento un hecho como injusto, esa impotencia de no poder hacer esto porque no me está permitido, porque estoy trabajando. Entonces todas esas cosas, esos residuos patológicos, hablando de lo patológico,
van quedando dentro del agente sanitario. Todas estas carencias de manera inconsciente se van aquerenciando en el AT. Por ello, habría que hablar de qué tanta importancia tiene esto de la exogenación. Bueno, la exogenación es el significante, el inicio, la apertura, algo denominado en la psicología como contratransferencia, es lo que le abre la puerta a la contratransferencia. ¿Qué sería una contratransferencia? Más o menos, es aquello que me molesta del trabajo, lo que me irrita, lo que me está desgastando, lo que no me permite afrontar y resolver, y asumir que esa frustración es parte de nuestro cotidiano. No nos olvidemos que nosotros, los AT, somos interventores, somos mediadores, somos compositores de problemas, pero no compositores como compone el músico, sino como compone el zapatero. Me encantan los ejemplos. Lo que está queriendo arreglar, ¿no? Y bien digo compositor porque nosotros no somos los solucionadores, nosotros no le vamos a dar solución a ese problema. Es decir, nuestra intervención siempre actúa con capacidad de jerarquía acotada. No siempre vamos a poder resolver esa insolvencia, ese problema, aunque redundante parezco, ya que no siempre vamos a contar con las herramientas. Ahora voy. Como ya dijimos más arriba respecto a la exogenación, es todo residuo de situaciones críticas, intensas, frustraciones desde la necesidad de tener una distancia óptima. Es decir, por distancia óptima, vincularnos con el usuario, beneficiario, acompañado, de manera laboral, pero no vincularnos a él de una manera personal. Para que haya una distancia óptima, de otro modo, si me vinculo de manera personal, lo que va a empezar a generarse son mayores subjetividades. Entonces, esta exogenación es la agenda de la contratransferencia, que podría expresarse esta contratransferencia como la pérdida progresiva de empatía para con el usuario y con el trabajo en sí mismo, ¿no? Estoy perdiendo esa capacidad de entender de que no es contra mí lo que está pasando, de que no me tengo que enojar, que es parte del proceso de algunas personas entender o no, lo que fuera. Incluso para la misma persona con la que estamos trabajando. Esta contratransferencia entonces podría complejizar el proceso evolutivo del abordaje, teniendo en cuenta dos factores primordiales a saber. El primero sería hablar de que al existir una modificación emocional y con esto una repercusión en la psique, es decir, al tiempo de ejecutar acciones, esto es muy importante tenerlo en cuenta, resaltarlo, destacarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el operador, el agente sanitario, el sistema ambulatorio, el AT, el dispositivo, es quien transcurre más tiempo con el usuario. Usuario que, por cierto, es un usuario de un equipo interdisciplinario. Y que por ese contacto tan prolongado que tenemos los AT con ese usuario de este equipo interdisciplinario, no nos olvidemos que no es un usuario solamente de nuestro servicio. Cuando nosotros no contamos con las herramientas que deberían proveernos este equipo interdisciplinario, cuando no contamos con ese respaldo,
con este equipo para trabajar. Entonces empieza a operar nuestra omnipotencia, es decir, el querer solucionar problemas por aquí, por allá. Esa es una de las razones por las cuales nos saturamos y se produce un desgaste, y este desgaste por esa exogenación viene a partir de todas esas insolvencias en las que no estamos teniendo una respuesta de quien deberíamos. Entonces estamos tratando de darle soluciones como podemos, y esa exogenación va a producir variaciones en el comportamiento que se manifiestan como contratransferencias. Y estas contratransferencias son las que hacen que nosotros percibamos la realidad de tal manera que tal vez un poco distorsionada, es decir, más bien personal y no laboral. Y esto es bueno que se entienda, porque si hay un desbalance emocional en la T, es por ello que uno debería tener un control, una supervisión, una coordinación, ¿no? Además de tener una regulación, para ver en qué estado se encuentra la salud mental de la T, no solamente lo físico. La salud mental de un agente sanitario, de una T, porque la procura de un desequilibrio no solamente depende de su salud integral, es decir, de la mía, sino de aquellas personas con las que nosotros trabajamos. Si yo estoy mal, hay un factor incidente que directamente va a impactar con esa persona a la que nosotros estamos asistiendo, sosteniendo, conteniendo, con quien trabajamos, ¿no? Entonces esto es como mucho, muy importante tenerlo en cuenta. No se olviden: exogenación, contratransferencia, impacto en el usuario. Bueno, por esta razón, este tipo de síntomas deben ser trabajados en terapia, deben ser liberadas esas emociones, elaboradas esas frustraciones, con el único propósito de mantener más o menos a salvo la estabilidad emocional y la salud mental de la T. El único modo de limpiar eso es a partir de la terapia. Ya saliendo un poco de esto, otro modo también de poder estar en movimiento respecto a nuestra parte cognitiva, es decir, a la incorporación de saberes, es decir, mantener activa la mente, el cerebro. Pueden ser juegos de memotecnia, juegos que estimulen el desafío mental, en lo posible cosas tangibles, cosas físicas. Alejarse un poco de la pantalla. Malo para la vista, malo por la radiación que provoca, luego también que modifica, genera modificaciones en sí, en el organismo. Hay una estimulación constante de la glándula pineal, eso también después genera que te cueste dormir, en fin. Juegos, hablando de estos juegos físicos, como por ejemplo lo que pudiesen ser el Tangram. Si no lo conocen, búsquenlo por favor. Son tablitas, un cuadradito así, de manera tal que sí, son tablitas cortadas como rombos, triángulos, isósceles, escalenos, vuelven otra vez a geometría, cuadrados, y hay que ubicarlos en esa caja de vuelta. Tienen una forma particular y hay que adecuarlos. Y al dorso trae un montón de figuritas que te indican más o menos cómo podrías llegar. No te indican cómo armarlas, te muestran el dibujo solamente. Y son figuras que, cual si fuesen origami, hay que interpretar más o menos la figura, ¿no? Esto, provoca también un desafío para el cerebro, que entonces tiene que interpretar
esta grulla, este pajarito, esto lo que sea, con otra forma, no con la que ya tiene reconocida, ¿sí? Por imágenes, por naturaleza o por lo que le hayan dicho. Entonces, esto lo que está haciendo es generar una estimulación de otras áreas de nuestra función ejecutiva o nuestra función ejecutiva con distintas segmentaciones, ¿no? Que en general, digamos, o en resumen, lo que permite es tener hablando de la función ejecutiva, lo que permite es tener una diversidad de soluciones para afrontar una dificultad u otra cosa, un problema o lo que fuera. Entonces, me podía identificar este pájaro ahora de otra manera, el día de mañana también me va a poder permitir el que solucionar este problema no sea siempre como yo lo conozco, sino con una diversidad de herramientas o posibilidades. Algo también para seguir estimulando estas funciones ejecutivas, por ejemplo, dice la ciencia que basta con leer 10 páginas de un libro. Yo recomendaría algo sencillo, 10 páginas o 5 hojas, básicamente es lo mismo. Algo sencillo, ¿no? Algo tipo, no sé, El Principito, de Jorge Bucay, por ejemplo, Recuentos para Damián, por decir algo. Este tipo de literatura tiene la magia, la capacidad de obligarte a ilustrar un paisaje, ¿viste? Digamos, los protagonistas, además de darte un mensaje en cada uno de los capítulos, episodios, bueno, el tipo de segmentación que se le quieran decir, te están dando como una continuidad a un relato y además te están ayudando, bueno, a estimular esta corteza cerebral donde están las funciones ejecutivas, lo que produce que tengas una mejor concentración, y esa concentración es lo que va a hacer de que cuando, insisto, veas un video de más de 15 minutos no tengas aburrimiento, tengas sueño, ya que a partir que, por ejemplo, las redes sociales, donde nos dedicamos a verlo hecho como un videíto, un TikTok, o videos de 15 minutos, y ahora, por ejemplo, existen los Reels, que son videitos de un minuto. Entonces te puedes poner a ver 50 Reels en una hora. Esto genera dopamina constante, pequeños disparos de dopamina, pero genera también una baja, es decir, genera una quita en los rendimientos de niveles cognitivos, es decir, en la capacidad de concentración. Y es por esto que cuando estamos escuchando a alguien leyendo, no sé, que es un embole o que te da sueño y te perdés porque no entendés nada, es porque el cerebro ahora tiene que trabajar. En cambio, con un reel no tiene que hacer nada, porque ya está hecho todo. Entonces ahí el cerebro queda directamente como si estuviese extasiado. Ahora, por el contrario, el leer consume dopamina, que es lo que sí te da el reel. El reel te da, el videito corto, dopamina, y el leer te lo quita. Pero esto que te quita el leer se retroalimenta, es decir, esa dopamina que vos estás gastando se renueva, se estimula, de tal manera que la corteza estimula otras áreas también, y esto, qué bueno, es para nosotros y qué impacto positivo tiene, si queremos decirlo así. Bueno, evita los ACV, evita el Alzheimer, evita la pérdida de la memoria de corto a largo plazo, combate los posibles factores de una demencia senil. Es bueno porque el cerebro es como el estómago, ¿viste? Mientras más se alimenta, más se agranda, pero mientras menos le da de comer, más se achica. Damos en cuenta de que el conocimiento no ocupa espacio, y el espacio es, el conocimiento es lo que genera el padecimiento de la ignorancia. Otra herramienta es la escala de Burnout, de Maslow,
o MBI por sus siglas, Inventario de Burnout de Maslow. Básicamente es una escala para interpretar si la persona cumple o no con 3 características: baja realización personal, cansancio emocional alto, despersonalización, del mismo modo que lo podemos llegar a encontrar en el manual de trastornos de la salud del DMS. En este caso, esta última edición es el DMS-5. Se ha hecho larguito. Finalmente, y para ir finalizando con esta clase, déjenme buscar. Les voy a invitar, si gustan, a hacer algo denominado el test del viejo. Yo ya me encuentro con toda mi indumentaria para ello. Bueno, después lo pueden buscar ahí en YouTube, hay varios de estos, ¿no? Lo que pretende este test es una evaluación de aquello que sería el equilibrio, la coordinación, la elongación, tener una evidencia más de qué estado general tenemos físicamente, qué firmeza tenemos, que eso es muy importante. Es un buen evaluador de qué tan sedentaria uno está haciendo mi vida. Lo explico, al final lo hago y ya resolvemos con esto. Bueno, a partir de este test podríamos llegar a determinar, además de nuestro peso, nuestra respiración, qué tanta firmeza estamos teniendo, como dije antes, en nuestros músculos, que va a ser muy necesario para el día de mañana, porque cuando empecemos a envejecer, una de las causales más grandes por las cuales las personas se deterioran es por el padecimiento psicológico. El alma, el espíritu de la persona en sí misma tiene ganas de seguir haciendo cosas, pero si la carrocería está averiada, entonces mucho no se va a poder hacer. Por esa misma razón es que hay que tener los cuádriceps fortalecidos, los isquios, lo mismo que los glúteos, ¿viste? Porque acá salen todos los músculos que van a ser lo que van a sostener básicamente todo el cuerpo, tu tren superior, pero también le van a dar movilidad. Entonces, con esto vamos a lograr un fortalecimiento de caderas, de piernas, que no descanse tanto el peso sobre las rodillas, donde luego duelen mucho por la artrosis y toda esta cuestión, ¿no?, degenerativa que presentan los años. Bueno, además de esto, bueno, también podemos medir, digamos, qué tanta elongación estoy teniendo, lo mismo que una respiración, que no me agite solamente al estirarme. Si yo me estoy estirando y eso me provoca un agitamiento, es porque estoy bastante fuera de estado, ¿no? Bueno, esto va a ser de mí, que yo me dé cuenta que soy una persona activa, o no, y que a partir de esto me pueda evitar un sedentarismo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Dirán ustedes, profe, ¿qué tiene que ver toda esta cuestión? Bueno, sucede que el ejercicio te está protegiendo de que estés más endeble a un ciclo de metabolización constante, a que no estés tan proclive a adicciones, a que no tengas hiperglucemia, crear panza, que es la primera alerta de la resistencia insulínica, la obesidad, que esta resistencia insulínica está asociada con la diabetes. Guarda con eso. Además, en cuanto a lo mental, ¿no?, a que no contraigas una depresión, a que no generes a partir de un sedentarismo conducta disruptiva, a que no modifiquen tus niveles de sustrato, que ya lo explicamos arriba, a que no se modifique tu percepción emocional, y para que no tengas básicamente, para que no tengas una mala comunicación, ¿no?, dentro de lo social. Cuando digo lo social, no solamente es con el de afuera, sino con los nuestros y demás. Sentimientos de depresión, de angustia, sentirte incomprendido. Bueno, todas estas cuestiones se pueden evitar a partir del ejercicio. Además, también estás estimulando todos estos sustratos
este montón de hormonas, hay una renovación, una renovación de linfocitos, leucocitos, hay una oxigenación mejor de la sangre. Es decir, hay un ciclo de ocupación, de renovación, de retroalimentación, además de trabajar también con tu autoestima de manera inconsciente. Solamente por hacer deporte estamos dándonos cuenta que hay un impacto significativo y muy importante en el organismo, ya que excede lo estético, excede la resistencia física, excede la competitividad. Es un impacto biopsicosocial que es muy necesario para cualquier ser humano, mucho más para un agente de salud sanitaria, ¿no? En este caso del área de la salud mental, porque, digamos, si vos no estás equilibrado no vas a poder dar una buena prestación. Es decir, lo que estamos evitando es ser viejos. El ser viejo no es solo aquello que se determina por la cantidad de años. El ser viejo se va determinando por la incapacidad de realizar ciertas y determinadas cuestiones, porque tu condición física se ve alterada. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es evitarnos esta vejez prematura a propósito de empezar a mantener una actividad física que con que fuese una hora y media, 3 veces por semana, entendiendo de que hay una rutina cotidiana, trabajar, los chicos, colegio, bla, 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 demanda mucho tiempo, pero por lo menos 3 veces por semana, un escape, una liberación, no solamente por lo físico, sino por la cabeza, por el organismo, por todo. Bueno, sería muy necesario, insisto, no solamente para cualquier persona, sino para nosotros que somos agentes de salud. Bueno, les muestro más o menos de qué va el test del viejo, rapidito, y ya con esto quedaríamos resueltos. Voy a acomodar esto, a ver, para que se pueda ver. Yo he estado haciendo una previa. A ver, por ahí creo que era, más o menos. Ahí vamos a ver. Bueno, más o menos ahí, si no se ve la cabeza no importa. Lo importante es lo siguiente. Primero que nada, nos vamos a estirar bien. Esto vamos a tratar de no hacerlo. La idea es que quede toda derecha la pierna y que cuando baje la cintura también lo haga de esta manera, derecha. Entonces, en principio, vamos a dejar caer el cuerpo con peso muerto y vamos a ir balanceando las manos de manera tal que yo pueda llegar a tocar el piso. No sé si se va a poder ver acá, tampoco es muy relevante, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más gráfico posible. Ahí creo que sí. Entonces, la idea sería que yo, moviendo las manos, primero dejo caer el cuerpo, ¿no? Como para que empiece a estirarse todo, detrás de las piernas, acá detrás de las rodillas, los gemelos, los cuádriceps, los isquios, toda la parte de lo que sería glúteos, que esto es tan importante que estamos hablando, el sacro, la espalda, de la espalda baja, ¿no? Entonces voy bajando acá, ahí, y voy buscando no solamente elongar, sino a partir de esto, no hacer una bajada brusca y generar un dolor. Entonces de este modo también estoy favoreciendo la elasticidad. Luego de ello me voy a tomar la punta de los pies, primero voy a tocar el piso si acaso puedo, y si esto no me genera una dificultad, entonces voy a tomarme de la punta de los pies. ¿Ok? Bueno, ahora, a partir de que ya estiré un ratito, entonces ahí vamos con el test del viejo. ¿De qué va el asunto? Me tengo que sacar una zapatilla, tengo que doblar una pierna y tengo que poder colocarme la zapatilla sin caerme. Para ello recomiendo estar cerca de la pared por las dudas. Ahí voy. Entonces, básicamente, no importa si no se ve la cabeza acá en la compu, sería así. Levanto un pie, ahí ya me voy a dar cuenta si tengo equilibrio o no, si tengo fortalecida esta parte, si duelen las rodillas, los tobillos, todo. Me saco la zapatilla hacia el frente, sin sostenerme, con el pie en el aire, ¿sí? Así.
y trato de colocarla de vuelta. Esto intentemos hacerlo en un tiempo, digamos, prudencial, ¿no? Pongamos y saquemos ahí nomás, por lo menos que nos lleve unos 10 segundos. Entonces, luego otra vez lo mismo, saco esta otra, ¿sí? Sin apoyar el pie, no hace falta que lo tenga acá ni acá, básicamente hay que esté en el aire, y vuelvo a colocar siempre la mano esta, la derecha en este caso, por afuera, no por adentro, ¿okay? Y hacia adelante. Para quien pueda, se prende también la zapatilla, se la ata acá. Yo siempre ando con los cordones sueltos, pero bueno. Ahí está. Eso. Eso sería como primera medida. Un poquito más complejo, como si fuésemos a estirar, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Apoyamos la mano en la pared, acá. Llevo mi pierna hacia atrás, ¿sí? Perdón, primero vamos a hacer así. Preparo un poquito esto. Primero nos vamos a agachar nuevamente, estamos en la misma posición, derechos y demás, pero lo que vamos a hacer es levantar una de las piernas hacia arriba sin sostenerla y vamos a hacer esto, una especie de equilibrio, ¿sí? Quien pueda, toque el piso si está muy inestable y si no, lo aguanto un ratito ahí. También más o menos unos 10 segundos, con cada una de las piernas. Eso es signo de inestabilidad. Esta rodilla está operada 3 veces, 2. Luego, ya para ir finalizando, lo mismo, pero ahora sí, como si fuésemos a estirar. Sostengo acá, subo un poquito esto, y entonces comienzo a bajar, pero ahora también sin sostener, y en lo posible sin apoyar. Y cuento más o menos unos 10 segundos ahí con esta pierna. Luego haré lo mismo con la otra. Si es posible, apoya acá en el glúteo y bajo. Bajen despacio, no de una sola vez, no se golpeen, no estén muy distantes a la pared para poderse apoyar, y si ven que pierden estabilidad, se apoyan un poquito. Finalizado este ejercicio, bueno, ustedes mismos van a poder dar comprobación si acaso se han sentido agitados. Eso ya es un síntoma de que estamos fuera de estado. Si nos duele luego de haber elongado, si no tenemos firmeza con una de las piernas, y en la medida que se complejiza el estiramiento o este test, no podemos llegar a resolverlo, no se sientan mal, por el contrario, empiecen a ejecutar esto, empiecen a hacer un poco de ejercicio, empiecen a salir, a esparcirse, que es muy bueno. Salud mental, salud física, estabilidad, es cuidar la cabeza. Bueno, chicas, espero que no se haya hecho tan tediosa la clase. Saludos, espero que estén bien.